La mayoría de los baños son hoyos en el piso, no es una taza, un trono como tal para sentarte. Siempre un rollo de papel en mano, no se debe de tomar en vano. Amigos, amigas, capos, capas, sean bienvenidos a una aventura más. Pripyat, Salam Aleikum Dostlar. Un día más por Uzbekistán. Consejo dorado: cuando se encuentra uno en este lado del mundo, siempre carguen su propio rollo de papel de baño. A ver, no es que este consejo sea solo para aquí y no es que siempre sea una regla de oro, pero en este tipo de destinos uno suele encontrarse con la problemática de que no hay papel. En Uzbekistán las personas sí suelen utilizarlo, pero cuando viajas para India, Pakistán, Bangladesh, por no dar más ejemplos, las personas no suelen usar papel. Aplican la regla de me limpio con la izquierda como con la derecha, me lavo por igual. Así que un buen rollito de papel traído desde tu hotel o desde tu casa en tu maleta podría salvarte de una situación vaya que incómoda. Otro consejo útil y vaya que dorado: acostúmbrate a este movimiento, ponerte en cuclillas. La mayoría de los baños son hoyos en el piso, no es una taza, un trono como tal para sentarte, pero eventualmente incluso vas a agarrarle cariño a este tipo de baños. Descubrirás que este movimiento hace algo en el estómago que resulta vaya de utilidad. ¿A qué voy con todo esto? Comienzo con este segmento porque un consejo es claro, y este es que siempre un rollo de papel en mano no se debe de tomar en vano. Pero bueno, ahora sí comencemos con esto. Un día más explorando Uzbekistán. Me emociona muchísimo estar por este país. De verdad le tenía muchísimas ganas. Noto en los comentarios que varios de ustedes ni siquiera lo tenían en mente, ni siquiera sabían de su existencia, no saben bien geográficamente dónde está. A ver, la manera como yo aconsejo que se acuerden es que está junto a todos los países que acaban en Stan: Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán. De hecho, Stan significa la tierra, entonces Uzbekistán es la tierra de los uzbecos. Asia Central, súper bello. Una cultura que combina lo soviético con el islam, el occidente con el oriente. Un choque grande de dos mundos que da como resultado una cultura simplemente muy única, con muchísima identidad y muy fascinante. Idiomas oficiales: uzbeco y ruso. Ya lo había dicho, pero en caso de que no hayan estado viendo los videos anteriores, bueno, ya, exploremos. Suficiente contexto, vamos a darle. Miren esto que está pasando aquí, está interesantísimo. A ver, están haciendo una grabación, ¿no? Se ve pro la grabación, se ve chida, la gente vestidita bien cool. Pues este es un video para una boda. A ver, aquí las bodas arregladas son una realidad. O sea, un gran porcentaje de la población uzbeca se sigue casando con bodas arregladas, con matrimonios arreglados. Que dos familias se juntan y dicen: ah, mi hijo debería ir con tu hija por esta razón y nuestras familias deberían juntarse así. Así es como funciona, y no nada más aquí. Esto pasa de verdad en muchos países. Pero bueno, lo que está curioso es que están trabajando en un video que van a poner en la boda, en el cual van narrando más o menos cómo es que se conocieron, que es algo que pasa en las bodas aquí. Lo pones como para los invitados y de esa manera cuentas tu historia de amor. Y pues ya le puedes echar un buen de crema a los tacos. Puedes ya exagerarlo un buen, así, no, pues iba yo caminando y nos quedamos de ver en este parque y la vi venir y era la cosa más hermosa, la flor más bella del bosque, ¿sabes? Ya ahí ya lo cuentas como si fuera literal una novela, como los videos de música así como de Bollywood, de ese estilo de cinematografía. Pero ¿qué tal? Súper cool poder presenciar esto. De hecho, este es uno de los puntos principales de Samarcanda, que es la ciudad que estamos explorando. Y miren eso, miren, está súper precioso. Y me platican relativo al tema de los matrimonios arreglados que en este parquecito suelen ser estos primeros encuentros, porque vaya, es un lugar súper precioso.
Oigan, y continuando con el tema de los matrimonios, acabo de aprender un dato que esto conlleva un vaya dato perturbador, pero en verdad es una temática seria, fuerte y muy triste. Y es que en la cultura más tradicional de Uzbekistán, vaya, la más anticuada, la más de mentalidad cerrada, por así llamarla, dicta que si una mujer no llega a dormir a su casa, en automático la persona con la que se fue a dormir, con la quien pasó la noche, ya debe de ser su esposo, ya debe de ser su unión de por vida. Así es como lo ven las familias. Porque si una mujer no llega a dormir a su casa, se intuye que entonces ya no es virgen, por ende, y digo todo esto entre comillas, citando la manera de pensar, por ende ya no es pura y debe de pasar su vida unida a este hombre. Entonces, a ver, ya de por sí aquí está triste la situación, aquí ya se pone fea, pero se pone peor aún cuando pensamos que entonces un método que se sigue utilizando, por lo que me comentan en ciertas comunidades mucho más rurales, es que hombres secuestran a mujeres para que entonces sean sus esposas. Así que un hombre secuestra a una mujer, esta mujer no llega a su casa y la familia no es como que va a abogar y va a salvarla así de hey, regrésamela, voy a luchar por ella porque la estás privando de su libertad. No, la familia va a tener la mentalidad de ok, este hombre fue el hombre que le quitó su virginidad, que le quitó su pureza, entonces ya debe de ser su esposo, ya deben estar unidos. Es un caso muy triste, la verdad es un caso muy perturbador pensar que eso sigue sucediendo. A ver, hoy, en la actualidad, 2021, esto ya no es como que pasa muchísimo, no es algo normal, no quiero que piensen que es algo normal en Uzbekistán, pero sí que llega a pasar en comunidades rurales y es de verdad devastador pensar que esto no es único de aquí. De muchísimos lugares tienen, por así llamarlo, y repito, muy entre comillas, estas tradiciones. Sí, la verdad es algo muy fuerte pensarlo a detalle, es algo muy triste. Es bueno saber que esta mentalidad ya está bajando, ya está decayendo, pero de verdad aterrador pensar el infierno de aquellas personas que están atoradas en una situación de esta índole. Pues ¿qué tal? ¿Lo amerita? En efecto lo hace y con mucha seriedad. De verdad es una situación muy triste. El secuestro en comunidades rurales puede llegar a ser un método para lograr el matrimonio con una persona. Vaya dato muy triste y muy perturbador. Oigan, y ya que entramos al tema de los matrimonios y demás, mejor ya lo tocamos bien. Es que de verdad estoy aprendiendo mucho sobre esta cultura y me parece muy impresionante. Y chequen aquí, en la temática de divorcios, esto es únicamente, y aclaro, en la cultura antigua, ¿ok? Obviamente hoy, sociedad moderna de Uzbekistán, todo es muy diferente, pero en la cultura antigua, tradicional, solamente los hombres eran aquellos que podían pedir el divorcio. Y para hacerlo, para que supieran que es en serio, tenían que decirlo 3 veces. Me quiero divorciar, en verdad me quiero divorciar. Y las mujeres podían marcharse únicamente con lo que tuvieran puesto. Por eso es que tradicional y culturalmente se suele y se solían ver a mujeres con tantas joyas puestas. De igual manera nos habla un poco sobre el buen vestir sin importar la ocasión, porque así, sin importar cuándo sucediera el divorcio, cuándo sucediera la separación, una sabía que podía marcharse con bienes materiales suficientes. Esto, repito, es de cultura antigua. No obstante, en algunas comunidades rurales se sigue teniendo este comportamiento, se siguen teniendo estas regulaciones. En la sociedad moderna ya es como en muchas partes del mundo, es con un juicio, se tiene que seguir dando manutención
tensión, sobre todo si hay hijos involucrados. Pero en la cultura antigua así funcionaba. Únicamente se podía marchar la mujer con lo que tuviera puesto y solo el hombre era aquel que podía pedir el divorcio. ¿Qué tal Uzbekistán? Una tierra de los matrimonios arreglados, una tierra de muy tristemente en ciertas comunidades rurales las uniones por secuestro y donde antiguamente los divorcios podían ser únicamente pedidos por el hombre. Vaya dato divorciador, vaya dato perturbador. Ya, suficiente sobre matrimonios, sobre uniones, solamente me parece muy interesante. Continuemos recorriendo estas místicas tierras uzbecas. Uno de los grandes atractivos turísticos aquí son los mausoleos, es decir, las tumbas. Sí, es una locura. Las tumbas antes, y no nada más aquí, o sea, en todas partes del mundo, siempre son bien épicas. Pirámides son tumbas. El Taj Mahal es una tumba. Le toman mucho tiempo, mucha importancia a las tumbas y sí que son muy hermosas. Miren esto, es bellísimo. Todo esto es la tumba de un carnal. Bueno, varios carnales, pero que rondan en torno a uno solo. Esta de aquí es la mezquita de Bibi Hanom, que tiene una historia bien cool. Es por ahí del año 1400. Bibi Hanom era una mujer, esposa del Gran Amir. Gran Amir, un guerrero así, de los respetados, de los chipocludos. Estaba en batalla, ya iba a regresar, entonces Bibi quería recibirlo con cariño. Quería que se sintiera bienvenido en su hogar. Entonces dijo, voy a construir una mezquita en su honor donde él pueda ver que la gente se reúna a rezar, ¿no? Porque aquí más de 10,000 personas pueden juntarse a rezar y de esta manera él se sienta bienvenido en sus tierras porque es en su honor y bla, bla, bla. Entonces, ella junto con un arquitecto diseñó todo esto y dijeron, ok, vamos a hacerla. Pero ella le dijo, ¿sabes qué? Necesito que la hagas rápido, muy rápido, porque ya se estaba tardando, el arquitecto se estaba tomando su tiempo y ya el esposo iba a regresar de la guerra. Entonces le dijo, brother, necesitamos acabarla, pero ya, porque el brother ya viene en sus caballos, igual y llega en 6 meses, ¿no? Me mandó una carta con una paloma mensajera o con un halcón o no sé. Entonces se dice que ya va a regresar, necesitamos apurarnos. Y el arquitecto le dijo, si tú quieres que yo me apure, tienes que estar conmigo de una manera sexual. Y ella le dijo, no es posible, no es posible, yo soy una mujer casada, mi esposo es el Gran Amir, te podría matar, no se puede. Y le dijo, pero te puedo ofrecer a cualquiera de mis sirvientas, ¿no? Obviamente era una mujer poderosa, tiene sus sirvientas. Ellas son igual de hermosas que yo o incluso más hermosas que yo. Y el arquitecto le dijo, sí, puede que sean más hermosas, pero no es lo mismo. Y chequen esta frase matadora que se echó. Le dijo, el jugo de uva es del mismo color del vino, pero no significa que te cause el mismo efecto embriagante. Y la mujer dijo, oh no, ya no puedo resistirme. Entonces, bueno, estuvo con él. Se acabó la mezquita a tiempo, ¿ok? Y cuando regresó el Gran Amir, se encontró con la gran mezquita y dijo, muy bonita y todo, muy chula, pero ¿qué onda con esa marquita que tienes en el cuello? ¿Qué onda con esa marquita que tienes en la espalda? Tenía ciertas marcas, ¿no? Que evidenciaban que algo había sucedido. Entonces ella tuvo que confesarle todo. Él la amaba tanto que la perdonó, pero a quien no perdonó fue al arquitecto. Entonces él fue por el arquitecto, él quería matarlo, pero el arquitecto desapareció. Nadie supo de él jamás. El Gran Amir nunca pudo matarlo y la creencia que se tiene es que supuestamente el gran arquitecto subió a la parte superior de la mezquita y desapareció, voló, porque lo que se dice es que no era posible que un hombre con capacidades normales hubiera acabado una mezquita de esta magnitud, de esta belleza en tan poco tiempo. Entonces le atribuían que igual y era algo del más allá, que era algo sagrado, que era algo mandado para cumplir otro propósito en este planeta. Entonces, bueno, obviamente es la leyenda. De ser esto cierto, tal vez el carnal simplemente se desapareció muy lejos porque sabía que le esperaba una muerte horrible. Pero, ¿qué tal? La leyenda está linda, me pareció entretenida. Digna como de una telenovela turca, ¿no? Como de esas telenovelas turcas que se ven en todo el mundo. Digna como de una de esas, ¿no? Tal vez ya hasta existe una novela de esto, no lo sé, es muy posible. Pero, ¿qué tal? La bella, curiosa historia de la mezquita de Bibi Hanom en la ciudad de Samarkand, en Uzbekistán. Uy, nos vamos a mover ahora
en uno de los transportes de aquí de esta ciudad, de Samarkand. Que chequen, está bien cool. Son camioncitos abiertos eléctricos. Miren, son camioncitos abiertos y son eléctricos. Está súper cool. Cada pasaje para uno de estos te cuesta 2,000 zooms, que son 20 centavos de dólar, 4 pesitos. Ahorita no hay tanta gente, entonces nos dijeron, mira carnal, puedes pagar tu pasaje, pero tenemos que esperar a todos. O nos dio la opción, ha sido, puedes rentarlo todo para ti solito por 30,000 zooms, que son 3 dólares. Y nos lleva a donde querramos. Entonces miren, por 3 dólares te llevan a donde quieran. Está bien cool, la neta, sí. Este país es barato, es de turismo muy costeable. Atrás de nosotros otra mezquita, claro que sí, muchas mezquitas. Pero esta en particular, lo que la hace interesante es que aquí está enterrado el primer presidente de Uzbekistán. Que de hecho, más interesante aún, no solamente el primer presidente uzbeco, sino el único presidente de Uzbekistán. A ver, desde que murió ya hay otro, pero nada más han habido 2 presidentes en Uzbekistán y él es el único que ha fallecido y está enterrado aquí en esta mezquita. Verán, Uzbekistán es independiente como tal, como república, desde el año del 91 y desde el 91 hasta el 2016 que falleció ha sido el mismito presidente, que su nombre es Islam Karimov, que ya de por sí es un nombre pues bastante sagrado, ¿no? Islam como tal, el nombre de la religión, de la cultura. Y Karimov, que Karim es como aprovechado. Por ejemplo, cuando es Ramadán, dices Ramadán Karim. Entonces es como que aproveches Ramadán. Entonces, Islam Karimov, un nombre muy sagrado. Y la gente de verdad lo quería mucho. A la fecha, de verdad, tú ves su foto por todos lados, ves estatuas, muchísimas estatuas de él. Y la gente le tiene muchísimo aprecio, le tiene muchísimo cariño. Entonces, es normal que personas vengan aquí a rezar, claro que sí, porque es una mezquita, pero también a rendirle tributo, a rendirle respetos al ya fallecido presidente de Uzbekistán, el único presidente de hecho que ha fallecido. ¿Qué tal? Curioso, ¿sabían esto? Pues gran, brutal, excelente, productivo día que se ha tenido por Uzbekistán. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que hayan aprendido, por supuesto, algo nuevo. Manténganse al pendiente porque ya lo saben, se siguen viniendo videazos de calidad suprema. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Me procederé a despedir en uzbeco. Hayat, pin pollo.